Acabo de compartir en la asistencia para que se registren. Hola, buenos días, profe. ¿Pudieron registrar la asistencia? No me envía todavía en asistencia. Recién me conecto ahorita, profe. Aquí está en el chat de Zoom. Revísenlo. Ok, ya revisó. Entonces, sí, ya lo vi, ya lo vi. Listo. Sé que me llamarán con la chica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el bilingüismo y la diversidad cultural. Los dos son fenómenos del habla que se dan cuando se incluyen varias lenguas coexistentes en una sola región. Bueno, para que exista bilingüismo de diglosia, primero tiene que haber el uso o manifestación de un idioma. Bueno, primero vamos a hablar del bilingüismo, luego de la diglosia y cómo se diferencian estas dos, cuáles son las consecuencias, etc. Antes que nada, ¿qué es el bilingüismo? El bilingüismo es la supremacía de dos idiomas que puede hablar una persona o una región. En el bilingüismo no hay uno que se superponga sobre otro, siendo ambos conocidos de la misma manera y con el mismo valor gramatical. El bilingüismo es la manera en la que existen dos o varias lenguas al mismo tiempo. El bilingüismo también se puede relacionar con el plurilingüismo, que es el hecho de que alguien hable dos o más idiomas. Bueno, el bilingüismo puede darse de manera individual, que es una persona hablando dos idiomas, o de manera social, que es un grupo de personas hablando dos idiomas en una sola región, sin que el uno se superponga sobre el otro. El bilingüismo permite el uso completo y consciente de dos idiomas por igual. Ventajas y desventajas del bilingüismo. Una de las ventajas del bilingüismo es, como ya les decía, al momento de que coexisten dos lenguas con el mismo valor social, no hay una que se superponga sobre otra, lo que permite que no se desplace un idioma, que al mismo tiempo no genera una diglosia, la pérdida del patrimonio cultural. Mitos del bilingüismo es que es posible en todas las regiones, ya que en una región pueden coexistir varios idiomas y varias lenguas al mismo tiempo. Por otra parte, la diglosia es el hecho de que es contrario al bilingüismo, siendo que en el bilingüismo no hay una que se superponga o se posicione como prioritaria. La diglosia sí. La diglosia hace que una de las dos lenguas se superponga sobre otra, siendo esta por prestigio, por dominio gramatical o por relevancia social. Entonces, esta lengua hace que desplace a otra y ubica a uno como la más usada. Es precisamente lo que pasa en América. Con los procesos de colonización, las lenguas locales, las lenguas nativas fueron desplazadas por el idioma general que fue el español, que fue también lo que pasó con el latín. El latín es una lengua compleja. Bueno, uno de los motivos por los que ocurre la diglosia es porque el idioma que se desplaza es por uno que es mucho más fácil de usar, más fácil de aprender. Entonces, un ejemplo claro de esto es en las comunidades europeas. Originalmente se hablaba el latín, que tiene una serie de caracteres y es mucho más complejo. Al reemplazarse con lenguas del español, variedades más románticas del español, como el italiano o el castellano, el latín fue desplazándose. Entonces, hizo que el castellano se superponga sobre esta lengua, que se desplazó por su complejidad, y por ende ya el español fue el idioma más hablado en estas comunidades. Y fue precisamente lo que pasó aquí también en América, y es lo que pasa también en los continentes árabes, siendo desplazadas las lenguas nativas por el árabe clásico del Corán. Bueno, a esto le vamos a sumar que el artículo 2 de la Constitución del Ecuador establece que el castellano es el idioma oficial, pero el shuar, el quichua y también el español son idiomas
son idiomas originales de la interculturalidad. Vamos a ver un video para poder establecer más diferencias entre bilingüismo y diglosia, recordando que el bilingüismo es la coexistencia de dos lenguas con el mismo peso social y la diglosia es, sí, la coexistencia de dos Mis, lenguas, pero cuando una desplaza a otra por su importancia social también. buenos días. Buenos días. Mil disculpas, en el grupo de primer bachillerato y segundo dice que Calderón Augusto invitó a una reunión y usted tiene su ¿Perdón? reunión. ¿A cuál de las dos reuniones ingresamos? Porque una está a las 9 a las 10:09 y la otra está a las 10:10. Al que yo le envío ahorita. Porque abajo en el mismo grupo está una reunión de Calderón Augusto. Analizando el tema relacionado al lenguaje y el bilingüismo, podemos Un momento, por favor, van viendo este video, ¿sí? Estamos en esta clase. Les toca después con el rector. Muchas gracias. en el presente tema analizaremos lo referido a la relación entre el lenguaje y el bilingüismo y a la relación entre el lenguaje y el contexto social. De esta manera podemos mencionar que como idea introductoria existe muchos mitos relacionados a lo que es la relación entre el lenguaje y el bilingüismo y es muy importante que le demos un enfoque científico para poder entender, analizar y comprender cómo es la adquisición de una segunda lengua. Por otro lado, también es importante analizar la relevancia o la influencia del contexto social en el lenguaje a fin de entender cuál es su impacto y tomar conciencia de que este tema debe ser tratado de una manera holística. Analizando el tema relacionado al lenguaje y el bilingüismo, podemos comenzar mencionando de que el bilingüismo es entendido como la capacidad del ser humano para utilizar dos idiomas que va desde la expresión hasta el entendimiento. Entonces, surgen muchas interrogantes respecto al aprendizaje de una segunda lengua. Si tomamos en cuenta lo mencionado por Vygotsky, él nos mencionaba de que el aprendizaje de una segunda lengua obedece a los mismos mecanismos relacionados con la lengua materna. Por lo tanto, el aprender una segunda lengua va a tener un papel decisivo el grado de desarrollo y los conocimientos de la lengua nativa. En pocas palabras, de que uno para poder dominar una lengua extranjera, primero tenía que dominar la lengua nativa, si no esto iba a influir en el desarrollo del bilingüismo en general. A continuación vamos a analizar las diferencias o un cuadro comparativo entre las ventajas y desventajas del bilingüismo. Comenzaremos mencionando las ventajas del bilingüismo. Por ejemplo, el bilingüismo nos permite aprender nuevas estrategias cognitivas y de esta manera vamos a poder tener una mejor comprensión de la primera lengua porque vamos a poder dominar conceptos y significados para luego trasladarlos a la segunda lengua. Asimismo, va a estar relacionado también con el aumento del control cognitivo porque tendremos que decidir cuándo utilizar una u otra lengua. Por otra parte, encontramos desventajas del bilingüismo relacionadas con problemas del lenguaje, ¿no? Vamos a ver de que van a presentar dificultades mayores al momento de desarrollar una segunda lengua las personas que tienen problemas de lenguaje.
Asimismo, tener dos lenguas hace de que la fluidez verbal comienza a tener un decremento y podría generarse una interferencia entre las dos lenguas. En lo relacionado a la relación entre el lenguaje y el contexto social, podemos analizar la influencia que va a tener el contexto social sobre el lenguaje. De esta manera podemos mencionar de que no hay lenguaje sin un contexto social. En pocas palabras, el sujeto necesita una entidad social que le sirva de patrón para poder desarrollar este proceso cognitivo en concreto. Asimismo, el lenguaje va a posibilitar la comunicación entre los diferentes miembros de una comunidad, porque a través del lenguaje podrán establecer normas de convivencia, derechos, deberes, entre otras características. Continuando con el tema de la influencia del contexto social en el lenguaje, podemos analizar autores como son Vygotsky y Skinner. Ambos le dan una relevancia bastante grande a la influencia sociocultural al momento del desarrollo del lenguaje, puesto de que, por ejemplo, Vygotsky nos hablaba de la interiorización y Skinner de la conducta de la comunidad verbal como principal factor para la adquisición del lenguaje. En ambos casos podemos ver de que le dan un papel central a un contexto social estimulante que sirva como patrón para que la persona desarrolle el lenguaje a lo largo de su vida en concreto. En cuanto a lo referido de la teoría a la práctica, analizaremos el caso francés del niño Víctor de Aveyron, etiquetado tradicionalmente como el niño salvaje. El presente caso describía a un niño que no tuvo una crianza dentro de un grupo sociocultural, sino se refería de que había sido criado por animales incluso, y esta persona eventualmente no desarrolló un lenguaje convencional, por lo cual a partir de este caso se pudo reflexionar y dar relevancia al papel prioritario que tiene el entorno sociocultural para que el sujeto desarrolle un lenguaje a lo largo de su vida. Con referente a las conclusiones del presente tema, podemos afirmar de que es importante analizar el bilingüismo a fin de identificar sus ventajas y sus desventajas, para poder brindar un enfoque realmente científico al momento de abordar este tema y discriminar sus beneficios y aspectos perjudiciales sobre el estudio del lenguaje. Por otro lado, también es importante entender que el contexto social va a ser un factor fundamental en el desarrollo del lenguaje humano y poder comprenderlo a partir de diferentes autores como fue Skinner o Vygotsky y confirmarlo con un caso como fue el del niño salvaje de Aveyron, que nos hace reflexionar en mayor medida sobre la relevancia de este tema. En función del video visto, van a responder el literal 7 de la página número 19 y van a escribir su opinión acerca del artículo número 2 de la Constitución del Ecuador, en donde se establece que el castellano es la lengua oficial de Ecuador y el shuar, el quichua, son los idiomas oficiales de la relación intercultural. Bueno, en Ecuador existen idiomas y lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre los idiomas y las lenguas? Es que los idiomas pueden enseñarse mediante caracteres de manera que le establezca una entidad pública, mientras que la lengua es transmitida de generación en generación, tiene una transmisión más oral que académica. Ok, eso van a hacer durante lo que queda de esta clase, que son 12 minutos. Es el literal 7 de la página número 19. Me confirman si ya tienen el libro, si saben dónde encontrarlo.
pueden irlo trabajando. Recuerden que estos están en el apartado de libros actualizados. Se van a coger el libro de segundo, el que dice lengua y literatura. Y ahí van a abrir la página número 19 y aquí está el ejercicio. Pueden irlo desarrollando ahora. Profe, una consulta. ¿Dónde puedo descargar los PDF? Yo lo había descargado, pero como cambié de laptop, no los encuentro. Quisiera descargarlos otra vez de los libros. Eh,
Disculpe, ¿voy a repetir la página? Listo, estimados estudiantes, con ese pendiente de realizar hasta la página Ah, sí. Quiero que te vayas, porque estás asustándome. Y estás asustando. 25, Lárgate de mi casa y chivate. 26. Le voy a asignar esto bien en claro. No estás aquí por este nombre. Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Voy a llamar a la policía. Fuera. Ya terminé todo. Yo misma paso esa vaina que debe pasar por Turnitin con un amigo que tiene licencia y él me va a mandar el informe
y me va a decir dónde hay errores, ya, y yo mismo voy a corregir eso. Tranquilo, relájate. Y así es esa pendejada, ¿no? O sea, ya termino lo que tenga que hacer, lo que tuve que corregir, enviarme todo, que yo ahorita termino de trabajar y me pongo a hacer eso. Y claro, tengo que agregar una bibliografía en la última parte. Listo, asignada la tarea. Nos vemos en la siguiente clase. Necesito verte en el aeropuerto. Si no,